Continuamos con su programa tierno y contundente. Esta noche la vamos a compartir con el miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Forma parte del equipo que tiene que ver con la agropecuaria, miembro de la dirección central, dirigente destacado de la Fuerza del Pueblo, Modesto Reyes. Buenas noches, Modesto, ¿cómo se siente? Buenas noches, Mesa, caramba, un honor volver aquí al programa tierno y contundente. Así que estaremos para llevarle al público las inquietudes que podamos tener en esta área tan importante como son los alimentos. Modesto, comenzó la Semana Mayor, que es una de las semanas más esperadas porque la gente se desconecta, la gente goza, la gente bebe, la gente se emborracha, la gente come hasta intoxicarse, bebe romo hasta emborracharse, como es el caso de Matavieja. Y me gustaría que usted le dé un mensajito a ese pueblo comenzando el espacio en el día de hoy. Sí, yo creo que las familias de nuestro país, República Dominicana, a pesar de todos los problemas que tienen encima, que son muchos, Mesa, porque cuando usted no tiene para comer, para comprar las habichuelas, para comprar el arroz, para comprar la carne, es una preocupación bastante grande. Pero bajo todos estos problemas que tiene el pueblo dominicano, sí hacemos un llamado a las familias dominicanas de que reine la paz en esta Semana Santa, de que evitemos los excesos, tanto las bebidas alcohólicas, los accidentes de tránsito, etcétera. Vamos a poner un poquito de nuestra parte para que, como decía usted hace un momento, podamos encontrarnos el próximo lunes. Después de Dios. Así es. Va a ser. Modesto, me gustaría saber, como usted maneja muy bien esa parte de la agricultura que tiene que ver con los fertilizantes, la unidad técnico agroforestal recientemente pues compró a través de 3 compañías de un mismo dueño 300 millones de pesos en fertilizantes. ¿Ha manejado usted ese expediente y sabe por dónde anda? Mira, son muchas las cosas que en el Ministerio de Agricultura, principalmente ahí, nosotros vamos a tener, porque vivimos de escándalo en escándalo. Yo puedo decirte, Mesa, que eso se queda pequeño. Simplemente lo que se destaca aquí es el acto de corrupción, pero se queda pequeño a lo que ha hecho este gobierno en materia de agropecuaria. Decir que este gobierno ha priorizado el tema de las importaciones. Decir que para el año 2019 nosotros promediamos en importación alrededor de 3.000 millones de dólares. Y ustedes saben cuánto estamos hoy día, llegando a los 6.000 millones de dólares. ¿Por qué se prioriza esto? Por los permisos de importación que se dan a amiguitos, a compañeros del partido, para favorecer a personas, y también de ahí se saca el dinero que se invierte en campaña, Mesa, de esas importaciones, de esos permisos de importación, que no debería ser de acuerdo al DERE-CAFTA, al acuerdo que se tiene con Estados Unidos y otros países de Centroamérica. De manera que nosotros tenemos una situación bastante complicada y la podemos mirar en un contexto diferente, Mesa. A mí me preocupa más el tema de los alimentos. De los alimentos. Así es. ¿Por qué me preocupa? Fíjate la situación que nosotros tenemos, porque ahora será una oportunidad para el gobierno decir que todos los problemas que han llegado es por la guerra Estados Unidos, Israel e Pero Irán. ya teníamos los problemas. Ya teníamos los problemas. Y ese es el contexto que queremos colocar. Claro, esto lo va a agonizar, pero ya teníamos los problemas. Así es. Por ejemplo, nosotros terminamos el año 2025 con una inflación rondando prácticamente el margen superior, 4.95%. Pero si nosotros vamos a alimentos y bebidas no alcohólicas, ahí nosotros nos encontramos que la inflación llegaba a 8%.
Pero si tú coges los últimos 8 meses de ese año 2025, te vas a encontrar que nosotros promediamos alrededor de 14% de inflación. Eso es lo que explica por qué el pueblo dominicano no puede acceder a los alimentos. Pero vayamos a este tema para situarnos en ese contexto. La canasta básica familiar, ¿cuánto costaba en el 2019? Alrededor de 21,000 pesos. Hoy día está sobre los 28,000 pesos. 28,000. Y cuidado, Pero la promedio, eso es en el primer quintil, que son los lo de menos ingresos, eso es de los pobres. Okay. Tienen que buscar 28,000 pesos para poder alcanzar. Pero a eso tú le sumas, ¿cuál es el salario mínimo público? 10,000 pesos. ¿Cuál es el salario mínimo de las empresas grandes? Cerca de 28,000 pesos. Eso apenas le daría para comprar los alimentos de aquella canasta de lo de menos ingresos. Y cuidado con el colegio. Que no le alcanza, que no alcanza para nada. Entonces, nosotros tenemos una situación, si tú vas a nivel de las pequeñas, medianas empresas, el salario todavía es mucho más pequeño, lo cual quiere decir que aunque tú veas en los supermercados alimentos importados, que no se producen la mayoría aquí, nosotros nos encontramos ahí de que esos alimentos no hay dinero con que comprarlo. Es como cuando tú vas a una tienda lujosa que tú dices, bueno, pero... Yo me fijo mucho, Modesto, en el supermercado, en el ajo y en la cebolla. Claro. Porque en mi casa se consume mucho ajo y mucha cebolla. Nosotros somos de campesinos, entonces claro, el ajo y la cebolla allá son primordiales. Pero veo que ni la cebolla se produce aquí, ni el ajo tampoco. Veo algo extraño. O sea, pero veo que los productores de cebolla de San Juan dicen que el gobierno le debe. Entonces como que hay una contradicción. ¿Qué pasa con eso? Fíjate cuál es la contradicción. En el momento que tenemos la mayor cosecha de cebolla, el gobierno hace importaciones. ¿Cuándo tenemos? Cuando tenemos la mejor cosecha. Pero eso lleva el precio del productor por el piso. Por el piso, es desaparecer al productor lo que busca el gobierno. Entonces, si nosotros echamos un vistazo nada más, también el gobierno le compra a los pequeños y medianos productores, pero no le paga. ¿Tú sabes cuánto le debe? Cerca de 200 millones de pesos. Sí, 200 pero de millones. tiempo, hace tiempo que le debe eso y no se lo paga. Pero aparte de eso, no hay un financiamiento para los pequeños y medianos productores de cebolla efectivo, que sea... Modesto, yo me he preguntado, y ahora le pregunto a usted, que usted está involucrado en el sector agropecuario, ¿cómo es posible que a San Juan hayan llegado 3.600 millones de pesos para el Plan San Juan y que no hayan contemplado pagarle a los cebolleros de San Juan? Explíqueme eso. 3.600 millones, de los cuales más de 500 millones le fueron entregados al diputado Fran Ramírez. No entiendo entonces. Pero deben entender para qué se usa ese clientelismo. El dinero que se utiliza para campaña, yo lo dije. Este gobierno es especialista en esa parte. Usted sabe lo que es dar préstamos a tasa cero. Y esos préstamos van dirigidos a personas que no tienen nada que ver con la agropecuaria, que no tienen nada que ver con la agricultura, ni la pecuaria de este país. Entonces, nosotros estamos en una situación crítica y ese contexto lo tenemos. Si nosotros hacemos un balance, óyeme Mesa, el balance que nosotros tenemos que hacer, ¿cuántas instituciones están quebradas? Usted va al Instituto Agrario Dominicano, lo desaparecieron con una famosa fusión del Instituto Agrario de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano con el Ministerio de Agricultura. Una fusión que no tiene ninguna razón de ser, porque usted había visto que el Ministerio de Agricultura construye viviendas, construye acueductos, construye plantas para eléctricas, etcétera. No construye nada de eso. El Ministerio de Agricultura prácticamente está para trabajar la disponibilidad de alimentos, de productos agropecuarios que estén en el mercado. Entonces, si usted recordará los proyectos que tenía Balaguer, óigame, que es mucho que decir, pues eran proyectos integrados en el campo, donde usted tenía la vivienda, donde usted tenía el acueducto, donde tenía electricidad, donde tenía centros educativos, donde tendría canchas deportivas, etcétera. Entonces, era un proyecto integral. Agricultura no está en capacidad de dar eso. Además,
que el Ministerio de Agricultura ha demostrado la incapacidad por toda parte. Le dieron el proyecto de Manzanillo, donde se tenía una producción más o menos aceptable, cerca de 28 millones de pesos entraban. Usted sabe a dónde lo han reducido, a cerca de 1 millón de pesos de ingresos. De 33.000 tareas que hay, 14.000 tareas las sembraban y hoy hay apenas 1.000 tareas sembradas. El panorama que usted ha pintado ante la guerra de Medio Oriente y la incapacidad de producir de este gobierno convoca o estaría convocando a la República Dominicana a una hambruna, porque si usted ha abandonado el campo y usted me viene con importaciones y esos productos, mientras más profundice la guerra, más dólares usted tendría que buscar para comprarlo, debido a las situaciones que crea la guerra, no se está produciendo en el campo, entonces estamos buscando una hambruna. ¿Qué usted opina? Mesa, yo diría que tal vez el término hambruna podría ser un poco fuerte, pero sí lo que sería inseguridad alimentaria. Inseguridad. Y te lo voy a poner... Y cuando hay inseguridad alimentaria, ¿qué pasa con el 60% de la población que no tiene alcance a esos productos a los niveles que suben? ¿Qué pasa? Sencillamente... ¿Pasan hambre? Se le acrecenta la crisis. ¿Por qué razón? Vamos a explicarlo bien. Si usted antes hacía 3 comidas, ahora hay familias que están haciendo 2 y 1 comida. Para darle la razón, hay una joven que vive ahí en Guajimía y yo le pregunto, ven acá, ¿cómo que tú estás durmiendo hasta las 12? Y dice, no, lo que pasa es que si me levanto tarde no tengo que desayunarme, solamente como. Vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente.